Buenos días hermanos, espero se encuentren muy bien. Me gustaría compartir con ustedes, sumarme al pensamiento que estamos teniendo varios hermanos acerca de las preguntas del Señor Jesús. En esta oportunidad vamos a detenernos en el versículo 67, capítulo 6 de Juan. ¿Queréis acaso iros vosotros también? Si pueden detener el audio y tener una lectura completa de este pasaje sería lo ideal para poder entenderlo y de paso repasar algunas preguntas. Los discípulos y los seguidores del Señor tenían ya un tiempo de haber escuchado y vivido en carne propia todas las acciones del Señor Jesús. Sin lugar a dudas, muchas de sus palabras tal vez no eran entendidas del todo por aquellos que se acercaban más bien por comida y bebida, pero sí había un factor común entre aquella multitud, y era una sed espiritual. Nunca antes habían escuchado a alguien que hablara palabras tan profundas y enseñanzas tan claras que sin dar rodeos golpeaban de forma directa en su manera de vivir, su manera de esperar aquella promesa hecha al pueblo de Israel. Todos podían verse con dudas, certezas de si Jesús, este Jesús realmente era aquel a quien ellos estaban esperando. Pero podemos pensar por un momento en la dureza del Señor Jesús hablando, aquellas palabras que eh, a- esa multitud estaba sintiendo como duras. Son duras las palabras del Señor Jesús, decían. Tal vez esta dureza buscaba aquel corazón que la comida física era lo secundario, aquel corazón que en lo profundo sabía con seguridad que Jesús era aquel quien traía lo que ellos estaban esperando, la salvación que esperaban, traía de alguna manera la verdadera vida. En el versículo 64 deja en claro que Jesús no desconocía el pensamiento de aquellos que estaban con él. De esta misma manera, el día de hoy, el Señor Jesús no desconoce nuestros corazones y pensamientos. Tantas veces yo en lo personal, y cada uno de ustedes puede analizarlo en lo personal, en desacuerdo, a veces en acuerdo, con aquello que la palabra nos enseña hace tanto tiempo, nos ha enseñado desde el principio. Quizás eh, de la misma manera hoy la vida en Cristo no es tan fácil de llevar como en ese entonces. Sin tener que dar explicaciones, seguir a Jesús siempre tiene un precio, todos lo sabemos. Seguramente el mismo precio que aquellas personas en ese momento no estaban dispuestos a dar. Quizás y solo quizás nos excusamos hoy en día bajo el mismo dicho de aquellos seguidores. Dura es tu palabra, Señor, ¿quién la puede oír? Ahora con esto en mente, cada uno de nosotros en esta mañana podemos entender por qué muchos discípulos en el versículo 66 volvieron atrás. Ni siquiera la necesidad de saciar el hambre física alcanzó para que ellos se quedaran y aún tampoco el haber escuchado a alguien distinto, a alguien diferente. Alguien al que no estaban acostumbrados a escuchar, que podía hablar directamente al corazón. Y es entonces que Jesús se voltea de una manera para ver a aquellos a quien había elegido, aquellos 12 que son más parecidos a nosotros que a ellos mismos, y con una voz que puede escucharse hasta el día de hoy les pregunta, ¿queréis acaso iros vosotros también? Una pregunta que resuena fuerte cada vez que nosotros en nuestra vida no entendemos cuál es la voluntad de Dios, quizás hasta en una situación en la que no puedo tener el control. Morimos a algunos de nosotros y no podemos tener el control. Quizás alguna situación de salud, alguna enfermedad, un trabajo que no encuentro, para muchos la soledad. Todos queremos ser Pedro en esta ocasión. Con una respuesta rápida, creo que puede anular todos los pensamientos negativos que habrán tenido los otros discípulos y habrá facilitado cada una de sus respuestas acerca de la vida en Cristo. Todo aquello que en ocasiones pasa a estar en un lugar que no corresponde, con la respuesta del discípulo más rústico que podemos encontrar en la palabra, deja en claro
que no podemos, que no podríamos tener otro lugar en el que podamos tener palabras de vida eterna. Ahora, la pregunta para cada uno de nosotros en esta mañana es, ¿será que seguimos encontrando vida eterna en las palabras del Señor Jesús? Como hijos de Dios, como sus discípulos actuales en este mundo, ojalá podamos ser capaces de responder ante esta pregunta. Responder con una vida precisamente que avale nuestra decisión. ¿Queréis acaso iros vosotros también? Ojalá, hermanos, que esta pregunta sirva para que cada uno de nosotros pueda responder de manera personal, de manera individual y sirva de meditación para este día. Que tengan un buen día hoy.